Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Este día domingo damos gracias una vez más a nuestro Dios por permitirnos empezar una semana más aquí presentes delante de su presencia y dispuesto a escuchar lo que su palabra nos quiere decir el día de hoy. ¿Qué le parece si les invito y abrimos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo? Y vamos a leer los 5 primeros versículos de esta carta. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 4, del versículo 1 al versículo número 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le parece si oramos? Señor y buen Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu inmensa fidelidad. Oh Padre, en este momento quiero pedirte por mi vida, Señor. Padre Santo, seguramente tú quieres hablar a nuestras vidas. Quieres exhortarnos, Señor amado, una vez más, porque quieres que seamos semejantes a ti, mi Dios. Que podamos entender, Padre de la gloria, que el hacer tu voluntad es la mejor decisión que nosotros podamos tener. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos bendigas. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Yo creo que los consejos nunca están de más. De hecho, la mayoría de personas que tienen una autoridad, es decir, que tienen un puesto importante, hermanos, se rodean de consejeros, ¿verdad? A la gente que le gusta hacer las cosas bien, le gusta escuchar consejos que tengan sabiduría, de personas con experiencia, de personas que quizás hayan recorrido nuestro mismo camino y que hoy nos puedan decir: mira, por ese lugar no vayas, mira, esto lo puedes hacer mejor, ¿no? Qué interesante cuando los consejos a nosotros nos rodean. De hecho, nosotros en las Escrituras encontramos que a muchos reyes, hermanos, muchos de ellos se rodeaban de consejeros. Algunos de ellos alcanzaron gran importancia. Uno de estos consejeros se llamó Ahitofel, que primero fue consejero de David y luego fue consejero de Absalón. Mire usted, cuando Absalón se sublevó contra David, en las Escrituras nos dice que Ahitofel, ¿sí?, hermanos, aconsejó a Absalón, y su consejo fue como si consultasen a la palabra de Dios. Qué interesante este relato que nos enseña el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 23. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos a un gran consejero, a un gran maestro, a un gran hombre, a un gran apóstol, ¿verdad? Ya saben ustedes seguramente de quién les estoy hablando, del apóstol Pablo, hermanos, que él no se cansó de dar consejos a sus discípulos, a quienes él formaba. Y nos dice la Escritura que aún desde la prisión, hermanos, este hombre aconsejaba a sus discípulos.
Y cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y leemos del versículo 1 al versículo número 5, hermanos, nos encontramos con consejos que el apóstol San Pablo le da a su hijo espiritual, Timoteo. ¿Qué le parece si nosotros en esta mañana analizamos estos consejos, hermanos, que nacieron del corazón de Dios, pero que Pablo se los transmitió, hermanos, a su discípulo, a ese pastor joven llamado Timoteo? Entonces, hermanos, empecemos con el desarrollo de esta predicación. Bueno, siempre es bueno saber no solamente quién escribe, sino también en qué condición se encontraba la persona que transmite este consejo, es decir, la naturaleza de los consejos que nosotros vamos a analizar el día de hoy. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo al escribir estos consejos? Mire usted, el apóstol Pablo se encontraba en una prisión. De hecho, no solamente se encontraba en la prisión, sino que Pablo ya estaba, hermanos, a pocos días de ser sacrificado por la causa de Cristo. Mire usted, yo pienso, hermanos, que ningún ser humano que está tras unas rejas y mucho más, si sabe que va a morir muy pronto, quizás no se sienta con el ánimo, con el deseo de hablar, mucho menos de aconsejar. Pero el apóstol Pablo, seguramente lleno del Espíritu Santo, él, estimado hermano, pensando en Timoteo y pensando en el ministerio que Timoteo estaba ejerciendo, el apóstol comienza a escribirles algunos consejos. De hecho, esta carta a Timoteo se dice que es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y es por eso que esta carta se la conoce también como el Cántico del Cisne. ¿Por qué este nombre a esta carta? Se dice que el cisne canta una bella canción en el momento justo antes de morir. Y Pablo, hermanos, a través de estos consejos, está transmitiendo una enseñanza interesante, una enseñanza importante que seguramente benefició a Timoteo en el ministerio, y esto justamente el apóstol lo hace antes de morir. Veamos nosotros cómo inicia esta parte de la Escritura. Capítulo 4, mire usted, y aquí vamos a ver nosotros algo que hay que resaltar. Que Pablo, en los consejos que va a dar ahora, pone como testigos, hermanos, y dice el versículo número 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los testigos de las palabras que iba a mencionar el apóstol Pablo? ¿Sí? Le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, lo que yo te voy a decir es algo tan importante. Y yo quisiera que como testigo de esto que yo voy a mencionar, tú tengas presente que no solamente está Timoteo y está Pablo, sino que también en este conversatorio, en esta lectura, ¿sí?, que tú en algún momento vas a leer, está presente el Señor Jesucristo, está presente nuestro Dios. Y no solamente que el Señor Jesús estaba como invitado, sino que también el apóstol Pablo dice, ese Dios, ese Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Mire usted, el testigo era el Señor Jesús. Ese ser que un día, hermanos, se manifestará y vendrá por su iglesia,
¿sí? Y nos juzgará a nosotros. Ese ser que un día, hermanos, sacará todas las cosas a la luz, estaba allí presente en este conversatorio que iba a tener Pablo con Timoteo, en su manifestación y en su reino. Es que, hermanos, no nos olvidemos que un día nosotros seremos juzgados y nuestro juez será el Señor. Pablo lo pone como principal testigo, ¿sí? Y lo pone como principal testigo no solamente porque es Dios, aunque eso es suficiente, sino que también lo pone como testigo porque Dios fue quien llamó a Timoteo por su gracia y lo llamó para la salvación y lo llamó al ministerio. Mire usted, ¿sí? Veamos entonces el consejo que Pablo le da a Timoteo. Dice el versículo número 2 y al versículo número 4, primer consejo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le invita a Timoteo a tener una actitud, hermanos, frente a su llamado. ¿Y cuál es esa actitud que Timoteo debía tener? Primero, Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios debe estar siempre en tu boca. Timoteo, tú nunca debes de dejar de predicar. Y esto tú lo tienes que hacer, Timoteo, en todo tiempo. No solamente predicar a los creyentes, predicar a la iglesia, sino también predicar a los inconversos. Es que ambos necesitan escuchar el mensaje. No solamente los creyentes, no solamente los inconversos, no solamente los incrédulos. Hermanos amados, todo hombre necesita que se le comparta el evangelio, necesita conocer la escritura. Y Timoteo tenía que tener presente este consejo y lo tuvo presente seguramente durante toda su vida. El predicar la palabra debía de ser algo constante. Decía un autor, hermanos, acerca de esto, lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, si tienes que levantarte a medianoche, mire usted, si tienes que levantarte a medianoche a compartir el evangelio con alguien o a enseñarle la palabra de Dios a alguien, Timoteo, tienes que estar presto. Debes de hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. Tremendo, tremendo, hermanos. Pero así de seria era la instrucción que Pablo le daba a Timoteo. Pero mire usted, la predicación de Timoteo debía de cumplir con ciertas características que nos dice el texto sagrado. Nos dice la palabra de Dios que esas características debían de ser, y leo el texto una vez más, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, mire usted, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 características que debía tener Timoteo. Redarguye. ¿Qué significa esta palabra redarguir? Decía un comentario bíblico acerca sobre el concepto de esto, hermano, que redarguir lleva la connotación de decirle a la gente que está equivocada. Redarguir es decirle a las personas que han hecho mal. Tiene una idea de reproche, ¿sí? Tiene una idea de refutación de la falsedad.
Pero algo interesante, hermanos, que se debe de hacer cuando se redarguye, hermanos amados, es presentar argumentos. Nosotros no podemos, ni nadie puede decir a alguien está mal, simplemente por el hecho de que está mal. Si nosotros, hermanos, no utilizamos la palabra de Dios, hermanos, para redarguir a la persona a quien le estamos amonestando, no va a servir de nada. Debemos de utilizar la palabra de Dios, hermanos, y utilizar esos versículos bíblicos, utilizar esas verdades para decirle a la persona, mira, esto es lo que la Biblia dice frente a lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Nosotros no podemos pintar, hermanos amados, colores hermosos frente a una falsedad. No podemos decir una verdad a medias. Nosotros tenemos que presentar la palabra de Dios tal y como está escrita. Lamentablemente, hermanos, el mundo está yéndose por otro lado. No le da importancia a lo que la palabra de Dios le está diciendo. Debemos de redarguir, así le dice Pablo a Timoteo. Pero más de redarguir, le dice que tú debes de reprender. Y también investigué un poco acerca sobre este término de reprender. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice reprende? Esta es una palabra más fuerte que redarguir. Denota una expresión de desaprobación, una denuncia, incluso una censura formal. Pablo considera como un deber ineludible de Timoteo no solo exponer, no solo refutar un error, ¿sí? Hermanos amados, el creyente, el Hijo de Dios, debe de reprender, ¿sí? Hermanos, y de denunciar la falsa enseñanza. Sin temor, ¿sí? Sin temor. Estimados hermanos, debemos de transmitirla, decirle, hermanos amados, el pecado, ¿verdad? Tal y como es. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, debes también, Timoteo, de exhortar. El verbo exhortar es interesante que acá se traduce como parakaleo, la misma palabra que se traduce como predicación. Es una palabra muy dulce, ¿sí? Muy relacionada con Paracletos, el nombre que Jesús utiliza para hablar del Espíritu Santo, el Consolador. Mire usted, hermanos amados, Pablo también debe de exhortar, es decir, debe de predicar, debe de llevar ese consuelo, hermanos amados, a través de las Escrituras. Mire, la palabra de Dios, hermanos, cumple una múltiple función. No solamente a veces, hermanos, nos exhorta y nos reprende, que nos deja a nosotros allí tullidos, nerviosos, hermanos, nos deja avergonzados por algo que nosotros hemos hecho. Yo le conversaba a los hermanos colaboradores, a los hermanos pastores de la Iglesia del Calvario, y les decía que yo hace muchos años atrás, tenía una práctica, ¿sí? Y esa práctica era que cuando a mí me invitaban a una casa a hacer un culto de hogar, hermanos, yo le dejaba las paredes manchadas con aceite. Porque decía yo, vamos a sacar los demonios de esta casa con aceite. Y poníamos aceite en la pared, en la puerta, en la mesa, en las sillas, en todo lugar, hermanos, allí poníamos aceite. ¿Sí? Y en una ocasión, un buen maestro, hermanos, topando el tema, él decía de que la iglesia cristiana a veces se convierte en fetichista, en darles valor a ciertas cosas que no tienen valor, porque el único quien tiene el poder es Dios. Y decía el maestro, mire, la iglesia tradicional utiliza el agua, y va y le dice al religioso, mire,
señor religioso, yo quiero que usted me bendiga el agua. Y viene el religioso, le bendice el agua y llega, decía el maestro, y llega esa persona y comienza a salpicar lo mismo en las paredes, en la mesa, en todo lugar, ¿sí? Pidiendo de que todo mal espíritu salga de allí. Decía el profesor, y muchos cristianos hacen lo mismo, pero con aceite. Créanlo, hermanos, que nadie sabía que yo tenía esa práctica, pero yo me sentí tan pequeño y tan avergonzado. Pero hermanos, ahí estaba la palabra de Dios exhortándome, ¿sí? Mire usted, a la luz de la Biblia. Pero a su vez también, hermanos, yo sentí que me estaba consolando porque me estaba puliendo, me estaba moldeando, ¿sí? Para que yo le pueda servir mejor a Él. Entonces, fíjese bien, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que redarguir, reprender, exhortar, que hemos dicho que es predicar, pero esa predicación tiene que ser con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Sí? Mire usted. Pero no solamente esos son los consejos que Pablo le da a Timoteo. El versículo 5 continúa con los consejos que da y dice así, hermanos, el apóstol Pablo, pero tú, hablándole a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, Pablo le invita a Timoteo a desarrollar virtudes como un buen hijo de Dios. ¿Y cuáles son estas virtudes que Pablo le anima a Timoteo, hermanos, a trabajar en él? Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué significa ser sobrio? Yo creo que para entender lo que es ser sobrio, debemos ver lo opuesto a ser sobrio. Y lo opuesto a estar sobrio es estar ebrio, ¿verdad? Conozcamos entonces a una persona ebria. Una persona ebria es alguien que está controlada por el alcohol. No tiene dominio de su conducta, no tiene dominio de sus palabras, y es por eso que usted ve, ¿verdad?, a mucha gente que quizás es hasta de casas tranquilas, moderada, ve que llega a golpearle a su esposa, a sus hijos, se duerme en la calle, en una esquina, se dan fuertes golpes en la cabeza, hermanos, y no pasa nada. Y cuando usted le pregunta a esta persona qué era lo que le pasaba, esta persona al día siguiente, después de haber estado ebria, pide más bien disculpa y dice, discúlpeme, es que estaba con unos tragos de más. No tiene control de su vida, no tiene control de sus actos. Pablo le dice a Timoteo, debes de ser sobrio. Y según la Biblia, hermanos, ser sobrio es tener dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? Es no dejarse llevar por los impulsos. Tantos problemas que hay, hermanos. Y en todas partes. Problemas quizás en casa y mucho más cuando la pareja no es creyente, ¿verdad? O uno de los dos no es creyente. Hay problemas en el trabajo, problemas de celo, ¿verdad? De personas que quieren que usted salga de esa empresa para estar él en el puesto que usted está ahora, ¿sí? Y uno cuando se entera y uno ve esas cosas, hermanos, a uno se enoja y uno quiere reaccionar, pero allí pidiéndole sabiduría al Señor, pidiéndole templanza al Señor, hermanos, uno resiste. La misma gente de afuera, la misma gente del mundo, a veces, hermanos, que
levanta acusaciones falsas contra la iglesia de Cristo, contra los creyentes en Cristo. Mire usted, dice Pablo, sed sobrio, ¿verdad? Es decir, no te dejes llevar por los impulsos. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, y le voy a leer en el capítulo 1, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 13, dice de la siguiente manera, mire usted, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? El apóstol Pedro aconseja a la iglesia, ¿sí?, que sabe y entiende que el Señor se va a manifestar, y decíamos hace un momento, ¿verdad?, que el Señor vendrá por su iglesia, ¿verdad? Le dice Pedro a la iglesia, iglesia, usted esté sobria, ¿verdad?, esperando ese acontecimiento. Es decir, iglesia, esté usted vigilante, esté usted alerta ante este acontecimiento que sucederá en cualquier momento. Así es, mi hermano, sucederá en cualquier momento. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo como consejo? Vemos nosotros que el versículo 5 nos indica, soporta las aflicciones. A veces nosotros podemos creer que porque tenemos nuestra fe en Dios, estamos exentos de aflicciones. No va a haber problemas. Todo va a ir bien, todo va a ser en abundancia. Los problemas se van a ir porque hemos sido llamados nosotros a ser hijos de Dios, hijos del Rey, a tener todo, a vivir en abundancia. Y cuando pensamos todo esto, pensamos solo en lo material. Inclusive había una secta, hoy hay una secta religiosa, ¿verdad?, que le hace una invitación a las personas y les dice, paren de sufrir. Es decir, venga a Cristo y usted dejará de sufrir. ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! Hermanos amados, Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Y quisiera leerle dos versículos. Uno se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Mire lo que dice Pedro acerca de la aflicción. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia de Cristo debe entender, hermanos amados, que en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar, en nuestro día a día, ¿verdad?, en ese mover que nosotros tenemos para buscar a Dios, hermanos amados, se levanta el enemigo, está el enemigo. Hace algunos días dábamos una meditación, ¿verdad? Y decíamos que yo puedo tener el arma más poderosa, hablando humanamente, hermanos, y no podría destruir a mi enemigo espiritual que se llama Satanás, ¿verdad? A ese hay que resistirlo en oración. Hay que resistirlo buscando a Dios, pidiéndole a Dios, hermanos, que nos llene de su Espíritu Santo. Porque Él está allí alrededor de nosotros, buscando la manera en que nosotros caigamos, nos resbalemos, pequemos, y inmediatamente, hermanos, Él comenzará a mandar los dardos a nuestra mente, acusándonos de que no merecemos ser hijos de Dios. Filipenses 1:29, hermanos, nos dice lo siguiente, Filipenses 1:29,
Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entiéndame usted. Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Vimos en la carta del apóstol Pedro que Satanás anda buscando cómo devorarnos, ¿verdad? Y que muchas veces el creyente tiene que padecer. Y ese padecimiento que usted vive ahora, ¿verdad? También lo está sufriendo otro hermano y muchos hermanos alrededor del mundo. De hecho, esos padecimientos también los sufrió Cristo, ¿verdad? Pero Pablo a los filipenses le dice que a vosotros es concedido a causa de Cristo. Mire usted, Dios nos concede, es como un regalo, ¿sí? No solamente que creas en Él, esto es algo maravilloso, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que si yo he creído en Cristo es por gracia. No es porque yo tenía un apellido bonito, no es porque vivía al lado de una iglesia, no es porque mi mamá me llevó a la iglesia desde muy pequeño, no, de ninguna manera. ¿Sí? Si nosotros creímos en Cristo, fue por su amor, fue una demostración de amor de Él hacia nosotros. Pero así como fue esa demostración de amor hacia nosotros, así como Dios nos dijo, mira, yo te amo y por eso quiero salvarte, Dios también nos dice, yo te amo y te voy a dar el privilegio que padezcas por mí. ¿Ah? Entonces, hermanos, cuando usted y yo estemos pasando por un padecimiento, tengamos en claro algo, que aún, hermanos amados, aquel padecimiento es una demostración de amor de Dios para nosotros. Dios quiere compartir aquello con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores, para que nosotros le glorifiquemos a Él, para que nosotros le busquemos a Él y para que la gente vea que usted y yo le servimos a un Dios vivo. Otro consejo que Pablo le da a Timoteo, lo encontramos en la misma carta, ¿verdad? En la segunda carta, capítulo 4, versículo 5, y le dice, haz obra evangelista, ¿sí? Todas las personas que han creído en Jesucristo como Señor y como Salvador, hermanos, se les ha concedido el privilegio de compartir el Evangelio. Y de compartirlo con la gente de afuera y compartirlo con la gente de su casa. Compartirlo con sus hijos, compartirlo con sus padres, compartirlo con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? De hecho, hermanos, a mí me llama mucho la atención. Nosotros estábamos analizando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en el Evangelio según San Juan, en ningún versículo aparece la gran comisión. No aparece ese prefacio en el Evangelio según San Juan. En los evangelios sinópticos sí. En Mateo, Marcos, en Lucas aparece. Pero en el Evangelio según San Juan no existe la gran comisión. ¿Será que para Juan no era tan importante la gran comisión? De ninguna manera. Yo creo y estoy seguro que para Juan tan importante era la gran comisión como lo era para los otros evangelistas. Pero lo que sucede es que Juan, hermanos, nos habla de la gran comisión de la siguiente manera, y se los voy a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 y versículo número 5. Mire usted. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mire usted, hermanos, ¿nosotros somos hijos de Dios? ¿Qué me contestaría usted? Sí, seguramente usted me va a decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Le preguntaría yo, ¿usted es un discípulo de Cristo? Usted me va a decir, amén, yo soy un discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el texto aquí nos dice, ¿verdad? En el versículo número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Mire usted, si somos discípulos del Señor, hermanos, estamos injertados en él. Estamos allí arraigados, cogidos, hermanos, en la rama. Nosotros somos la rama, Jesús es el tronco, ¿verdad? Yo le decía a mis hijos hace algunos días, ¿qué pasaría si hay un árbol grandote y hay ramas que salen del tronco y cada rama tiene muchos frutos? ¿Qué pasaría si yo corto esa rama y la pongo a 50 centímetros del tronco? Solamente a 50 centímetros. ¿Qué pasaría con esa rama? Ellos me dijeron, se seca. Hermanos, nosotros no podemos estar cerca del Señor, debemos estar en el Señor, ¿verdad? Y si nosotros estamos en el Señor, dice la Biblia que vamos a llevar mucho fruto. Es decir, vamos nosotros, hermanos, a demostrarle a Jesús, a Dios, que le amamos. ¿Y cómo le vamos a demostrar que le amamos, hermanos? Es haciendo lo que Él nos pide. ¿De qué manera le vamos a demostrar que le amamos, hermanos? Es continuando con la obra que Él inició. Y Cristo inició una obra salvadora, evangelizadora en este mundo. Y si nosotros no compartimos el evangelio, hermanos amados, estamos en un serio problema. Entonces, fíjese bien, le dice Pablo a Timoteo a sobre evangelística. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que cumpla su ministerio, ¿sí? Ese ministerio al cual el Señor lo llamó. ¿En qué consistía ese ministerio? En que Timoteo tenía que predicar en todo tiempo, en que Timoteo tenía que llevar una vida sobria, una vida equilibrada, una vida, hermanos, que le permita, ¿verdad?, enfrentar los problemas, las aflicciones como hijo de Dios y mantenerse de pie como un hijo de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es un discípulo de Cristo? Si usted en esta mañana me dice, sí, hermano, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un hijo de Dios, entonces esos consejos que Pablo le dio a Timoteo, usted, al igual que yo, lo vamos a tomar. Hermanos, vamos a meditar y vamos a decir, a ver, yo estoy cumpliendo con estos consejos que Pablo le da a Timoteo. Ah, no, algo me falta, entonces yo voy a mejorar. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Estimados hermanos, si nosotros seguimos estos consejos, el día que estemos delante del Señor, de ese Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, no saldremos avergonzados, sino más bien que el Señor nos llamará, hermanos, y el Señor nos recompensará por nuestro servicio, por nuestra fidelidad. Que su palabra, hermanos, encuentre aquella cabida en nuestros corazones, donde nosotros la podamos atesorar, la podamos meditar y podamos también ejercerla en el momento que ella nos demande ejercerla. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos has permitido transmitir, Señor, tu palabra. Padre, somos seres imperfectos. Padre de la gloria, y te pedimos que tú nos ayudes
a que esos consejos que Pablo le dio a Timoteo también nosotros podamos asimilarlos, Señor. Podamos tomarlos, Padre. Señor amado, queremos ser tus hijos, hijos obedientes. Queremos ser hijos espirituales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre de la gloria, para que el día cuando tú vengas o estemos delante de tu presencia, Señor, podamos contemplar en tu rostro una sonrisa, Padre Santo, una sonrisa, Padre, en la cual tú te alegras al vernos allí, Señor. Y obviamente nosotros, Señor, nos alegraremos porque tu gracia nos llevó hasta allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Mis estimados hermanos, damos gracias a Dios, ¿sí?, por este tiempo. Y continuemos orando por nuestra iglesia, continuemos orando por nuestra ciudad. Hermanos, el hecho que hayamos pasado de semáforo rojo a amarillo, ¿verdad?, no siempre es alegría. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas, hermanos, que no están teniendo el cuidado, ¿sí?, que se debe tener. Oremos por nuestra ciudad para que el Señor, hermanos, tenga todo bajo su control. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, mis estimados hermanos. Amén.